Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante como lo es las finanzas, pero queremos enfocarnos principalmente en aquellos que están a punto de casarse, en algunas cosas que tienen que tener en cuenta, o para aquellos que están recién casados, cuáles son los problemas que se pudieran presentar si con tiempo no se ha hablado sobre esto tan importante como es un plan financiero. En efecto, estábamos leyendo y tal vez este tema va a ser importante para todos, pero como dijo mi esposo, para los recién casados que no estaban acostumbrados a pensar en una economía de dos, sino de uno, y pueden en este programa aprender y no incurrir en los errores financieros que las nuevas parejas encuentran. Así es. Antes de entrar en los puntos que nosotros hemos dedicado para ustedes esta tarde, ¿qué le parece si a través de Facebook o YouTube usted nos deja saber, si usted ya está casado, cuál fue uno de esos primeros problemas financieros que usted tuvo? Compártalo. Para que usted pueda ser de bendición también. Nosotros lo leeremos para que esto le pueda ayudar a las nuevas parejas. Si desea, no escribimos o no mencionamos su nombre, simplemente leemos cuál fue esa situación difícil para que pueda servir de ayuda a otras personas. Pero mientras tanto voy a dejar entonces a mi esposa que mencione el primer punto que nosotros hemos reservado para ustedes hoy. ¿Y por qué yo? Esa es una Ok, buena pregunta. bueno, Primero las damas. gracias. Vamos entonces a empezar con el primer error que las parejas incurren con la economía. Y el primero es no pensar en el dinero como fuente para sobrevivir. Y cuando yo escribí eso, era porque la mayoría de las parejas recién enamorados, ellos solamente piensan es en el momento de que no veo la hora de estar contigo, de que vivamos juntos, el amor y el amor y el amor, pero pues no piensan de que... Del amor nadie vive. Exactamente. El amor es muy importante definitivamente y todos lo sabemos como cristianos, la importancia de que nos casemos enamorados, pero es un excelente punto de que además de los sentimientos y las emociones que deben estar involucradas, hay un punto muy importante como son las finanzas y es algo que debemos entender que es un recurso muy, pero muy importante, indispensable, especialmente en la sociedad en los tiempos que estamos viviendo. Sí, yo pienso que para las parejas recién casadas o si usted está a punto de casarse, es bueno que no solamente piense en esa parte emocional, sino en lo económico. Exactamente. No sé si usted sabía, pero el 90% de los divorcios que suceden por lo menos dentro de los Estados Unidos es por causa de los problemas financieros. Es muy bajo el porcentaje de otros motivos, otras razones, pero ese mayor porcentaje, vuelvo y repito, es por los problemas financieros. Y esto se debe, como decía mi esposa, a que sencillamente antes del matrimonio no hablaron, no se percataron de estar hablando o de estar tocando este tema tan importante. ¿Cuál es el segundo punto que tenemos, amor? Bueno, en efecto era ese, no hablar sobre el dinero o finanzas antes de casarse. Así es. El hablar sobre las finanzas es tan importante como hablar del vestido de la novia que quieren comprar o el lugar de la recepción. Y yo diría que mucho más importante que ello. Y desafortunadamente, como mencionaba mi esposa, muchas personas se dejan enceguecer por sus emociones, por sus sentimientos y no hablan sobre lo que va a ser sus finanzas en el futuro. ¿Cuáles serían esos puntos que pudiéramos mencionar que sería como una negación que ellos tienen con respecto a las finanzas? Sí, yo creo que cuando están planeando esa boda, se dejan llevar por lo bonito tal vez del vestido y a lo mejor vale, no sé, $3,000 y no piensan en los gastos que se van acumulando en la preparación de esa boda. Entonces pudiéramos empezar mencionando que hasta para la boda necesitamos un presupuesto, Correcto. un plan financiero. Exactamente cuánto es lo que
van a gastar durante esta boda. Cualquier cosa o cualquier gasto que se salga de ese presupuesto, pues inmediatamente debe ser una tarjeta amarilla, una bandera roja que tenemos que levantar si especialmente uno de los dos está insistiendo en que acomode el lugar, se tiene que hacer ese gasto porque es más importante la boda que el matrimonio. Sí, algunas veces es importante cuando se van a casar y van a hacer este tipo de gastos, pues pensar y que no vaya a llevarlos que tal vez por apariencia o por hacer algo grande, pues tengan que incurrir en algo que ellos no estaban esperando. Así es. Por lo menos en los Estados Unidos, una boda puede empezar desde los $5,000 y eso tratando de ser lo más básicos y económicos, donde le rentan el salón de la iglesia completamente por monedas, donde lo puede hacer en el patio de la casa, pero aún así el invitar, aunque sea 20, 30 personas, ya tiene un costo. Pero también hemos escuchado de bodas que pueden costar 25, 30, 40, $50,000. Y el problema es que las personas no miden estos gastos y entran al matrimonio con una deuda, porque la mayoría de estos gastos fueron hechos a través de una tarjeta de crédito. Y a veces pensamos que porque la tarjeta de crédito estaba al 0%, hay que llenarla. Hay que llenarla, pero no realizamos que era una oferta especial de esa tarjeta de crédito que solamente iba a ser por 6 meses y que posteriormente va a subir al 28 o al 30% de tasa de interés. Esto significa que muchos jóvenes, llevados por la ilusión, por el amor o el enamoramiento, no se percatan de estos problemas que van a tener a futuro. ¿Qué más pudiéramos mencionar en este punto 3 que tenemos? Bueno, el no conocer las metas financieras. Correcto. Es otro punto. El siguiente, el no conocer cuánto gana el futuro cónyuge. ¿Le ha preguntado? Importantísimo. Sí. Yo nunca le pregunté eso a mi esposo. No quisiera entrar en ese detalle porque tendríamos que empezar a confesarnos quién ganaba más y quién ganaba menos, pero creo que, bueno, dejémoslo así. Pero tú dijiste que pusiéramos o dijéramos qué errores habíamos cometido y creo que ese fue uno de nuestro error. Efectivamente. Esos son uno de nuestros. No nos preguntamos, pero gracias a Dios lo enmendamos y bueno, a medida que fuimos pasando el tiempo, pudimos enmendar ese error. Definitivamente. Otro punto muy importante es si usted verdaderamente sabe qué deudas es las que tiene la otra persona y por qué tiene esas deudas. En mi libro de Pongámonos a Cuentas hablamos de deudas necesarias, pero también de deudas innecesarias. Y deudas necesarias serían como el que está pagando una casa. Pues sabemos que una casa no se paga sino a 20, 25 años, 30 años de pronto. Pues es una deuda a largo plazo y es muy necesaria. Deudas necesarias. Pero también hay deudas innecesarias cuando una persona tiene un hobby, como por ejemplo estar comprando herramientas todos los fines de semana en Home Depot y su tarjeta de crédito ya va por los $2,500 o $3,000 en algo que es completamente innecesario. O cuando tiene una membresía al gimnasio pero nunca va, solamente fue en enero y cada mes le deducen de su cuenta bancaria pero nunca hace uso de eso. Exactamente. Pudiera usted también preguntarse en esta hora, si es que todavía no están casados o si ya están casados, ¿qué clase de comprador es su futuro cónyuge o su cónyuge en este instante? Si es un comprador pasivo o si es un comprador compulsivo. Hay personas que lo han confesado, que no pueden ir al centro comercial sin salir con bolsas en la mano. Hay personas que dicen, solamente quiero ir a mirar. Pero ese solo quiero ir a mirar resultan en 7, 8 bolsas en la mano. Eso quiere decir que es un comprador compulsivo. Si es una persona que no puede abstenerse de realizar compras innecesarias. Yo conozco una persona que me dice, se me pegó esta falda, se me pegó estos zapatos. Entonces, siempre que va a la tienda, algo se le pega y pues por eso compra tantas cosas. Y esto puede suceder tanto en los hombres como en las mujeres, porque
sabemos que generalmente es la vanidad de las mujeres las que las lleva a inclinarse por las La vanidad bolsas. de los hombres también. Para allá iba, pero hay en las mujeres pues definitivamente sus bolsos, sus zapatos, Tienen que la combinar los ropa. zapatos con la cartera. Exactamente, pero los hombres también pueden ser muy vanidosos o podemos llegar a ser muy vanidosos. Y es más, he escuchado que los hobbies o el entretenimiento de los varones puede llegar a ser mucho más costoso que el de las mujeres. Mencionaba anteriormente lo que es la compra de herramienta. Pero aquí en los Estados Unidos, muchos hombres quieren tener un buen carro y a ese carro quieren comprarle los mejores rines, las mejores llantas, las últimas luces que hay en el momento, todos los aparatos electrónicos que son, por cierto, muy costosos. Bastante. Yo he visto a jóvenes que piensan que el gastar su dinero de esta manera, pues están haciendo, y los he escuchado también con el paso de los años, decir, eso tal vez no fue lo más inteligente que yo hice en mi juventud temprana. Pero bueno, el siguiente punto es, ¿cuáles son las deudas de las que van a incurrir? Es otra pregunta que deben hacer los novios para casarse y pues los recién casados. Definitivamente en el presupuesto que van a estar manejando, deben preguntarse en qué clase de deudas son las que realmente quieren incurrir. Si sus metas financieras son a pequeño, mediano o largo plazo. Y volvemos a mencionar lo que son las deudas necesarias y las deudas innecesarias. Y para una pareja que están comenzando, pues deben asegurarse muy bien que el dinero que realmente van a utilizar es para aquellas cosas que realmente necesitan en el momento, pero que debe haber un colchón o debe haber un espacio para esos planes financieros a largo plazo, como la compra de una casa, como la compra de un carro, en fin, todo lo que realmente, verdaderamente se necesite. Yo he escuchado que para ir a comprar el mandado o el mercado o el grocery shopping que le dicen, hay que ir cuando no tienen hambre las personas, porque cuando llegan al supermercado con hambre, la tendencia es comprar más de la cuenta y la mayoría de veces esa comida se gasta. Alguien me dio una idea y aquí la queremos compartir con ustedes. Cuando vaya a la tienda por sus compras o aquí al grocery shopping, como se dice en inglés, o ir de compras al supermercado, antes de ir, asegúrese de hacer una lista de lo que verdaderamente necesita en casa. Desafortunadamente, muchos van a la tienda con su mente en blanco y al estar al frente o al estar en la tienda, pues es obvio que todos los productos van a estar a la mano y como buenos mercaderes o buenas personas para hacer el mercadeo o la promoción de estos productos, pues ellos se los van a tener a la mano para que usted obtenga o agarre todo lo que sea satisfactorio para usted, pero eso hace también de que se incurran en gastos innecesarios. Correcto, es muy importante siempre hablar de eso. Y en la misma línea, tengo aquí que los que se comprometen, por favor, tengan una conversación franca sobre el dinero. Esa conversación debe cubrir la cantidad actual de ahorros y deudas, cualquier deuda amorosa, si está en bancarrota, espero que no, por favor no se case con ese joven señorita y viceversa, u otra obligación financiera que cada persona pueda tener. Alguien me dijo en alguna ocasión, así como es el desayuno, así será el almuerzo. Lo que usted no ha podido cambiar durante el noviazgo es imposible que se vaya a cambiar durante el matrimonio. Y si usted empieza a ver esas banderitas amarillas o rojas donde su novio o su novia son personas o compradores compulsivos que están llenos de deudas, no pretenda que de la noche a la mañana, una vez que se casen, esos problemas se van a arreglar. Es muy importante por eso que ustedes puedan hablar con sus pastores, que tengan esas clases premaritales y, por qué no, si es posible, que puedan hablar sobre este tema en particular, sobre lo que son las finanzas y que puedan hacer los ajustes necesarios antes de casarse.
Sí, señorita, pregúntele a ese joven cuánto ganas, pero que le diga la verdad, ¿no? No que la vaya a ilusionar con un sueldo bien alto y en realidad no, eso no es lo que gana. Ahí es muy importante hablar sobre esos hábitos financieros. ¿Cómo es esa persona cuando salen, por ejemplo, a comer? ¿Le gusta gastar el dinero? O también mi esposa y yo veníamos hablando en el carro sobre aquellas personas que son extremadamente tacaños. No se trata, cuando hablamos de un presupuesto, cuando hablamos de tener buenos hábitos financieros, no se trata de ser tacaños, y especialmente con su cónyuge. Al contrario, creo que es con la única persona con la que usted debe ser amplio y generoso, pero también debe aprender a cuidar sus finanzas. O con la chica, ¿no? Si la invita, por favor, páguele su comida, no vaya a decir que escuchó el programa de cuidar su presupuesto y su dinero y pues va a ser tacaño. Eso no le conviene a ese joven, señorita. Hay otro punto muy, pero muy importante que queremos compartir, y es que no sé si usted había escuchado este término, pero una infidelidad financiera puede existir. Y esto me llamó muchísimo la atención porque podemos siempre pensar en lo que son las infidelidades. De tipo moral. De tipo moral, de que alguien está engañando a su cónyuge con otra persona. Pero al estar estudiando para poder compartir con ustedes esta noche, me di cuenta que puede existir las infidelidades financieras y quisiéramos compartir algunos ejemplos de lo que sería una infidelidad en las finanzas. ¿Cuándo se compra a escondidas y que esa persona no sepa nada? ¡Wow! Compras a las escondidas. ¿O qué tal esta otra? Tarjetas de crédito escondidas o cuentas de ahorro que su cónyuge no sabe que usted tiene. Muy buen punto en esta noche para que usted lo considere. Ahora, con esto no queremos que usted se convierta en el inspector Gadget para ir a buscar si en realidad alguien lo está engañando financieramente. Esta enseñanza es para usted que nos está escuchando, para que evite caer en esta trampa de llegar a cometer una infidelidad de esta clase. Yo creo que aquí también cabe, no sé, revisar sus estados bancarios, porque algunas veces ellos le pueden cobrar de más y eso también es una manera de cuidar el dinero, de estar pendiente. Definitivamente, y de eso vamos a hablar en unos instantes. Por lo general siempre hay uno que es el que toma el liderazgo en las finanzas de la casa. Se supondría que el hombre como cabeza de hogar debería estar al tanto del manejo de las finanzas, pero entendemos que hay personas que dicen: yo para los números, para el dinero no soy bueno, aquí solamente entrego mi cheque y ya. Y es perfectamente entendible. Hay hermanas, hay damas que saben manejar muy bien las finanzas y los hombres están perfectamente de acuerdo con ello. Pero lo importante, como tú decías, de poder asegurarnos de que nuestros estados financieros están en completo orden y de que no hay esa clase de costos adicionales. Tengo también aquí que no hacer préstamos a escondidas de la otra persona. Wow. Un amigo, un familiar que le esté prestando dinero a escondidas, o que usted, como dije anteriormente, esté haciendo compras a escondidas y haciéndolo llegar a la casa de su mejor amigo, a la casa de un familiar o a la casa de su compañero de trabajo. Eso es lo que nosotros entendemos por una infidelidad financiera. Creo que debe haber una transparencia, definitivamente, especialmente cuando uno de los cónyuges le ha confiado 100% las finanzas del hogar. Entre más unida sea la pareja, debe haber una mayor transparencia en todo lo que se está haciendo en las finanzas. Pero yo creo que aunque una persona sea la que esté llevando las finanzas, debe de haber ese diálogo y esa comunicación para decir: estamos así, compré esto o vamos a hacer lo otro. Creo que es lo más correcto, ¿no? ¿Sabía que puede haber otra infidelidad financiera cuando usted está enviando dinero en secreto a sus familiares, especialmente a aquellos que viven en el extranjero?
Especialmente aquí en los Estados Unidos se habla mucho de las remesas y de eso tendríamos mucho para hablar en alguna otra oportunidad. Pero tristemente nos hemos dado cuenta de cónyuges que por años enteros han estado enviando remesas y lo que pareciera ser algo bueno porque en amor está tratando de enviarle dinero a su mamá, a su papá, a su tío, al familiar, en realidad es una infidelidad financiera cuando usted no le está compartiendo a su cónyuge lo que está sucediendo con su dinero. Ahora entendemos que usted es el que lo ha trabajado, entendemos que usted es el que se ha esforzado, pero de acuerdo a la palabra de Dios, usted debe tener cuidado es de su casa, de su núcleo familiar. Y si usted considera que en su país de origen necesitan un dinero extra, pues debe compartir primero con su esposa, con su cónyuge, antes de poder hacer este tipo de finanzas o de envíos y no afectar las finanzas de su casa. Definitivamente, yo creo que el punto no es de dejar de ayudar a alguien o dejar de asistir a alguna persona mayormente si hay necesidad, pero es la transparencia, la claridad, el hecho de que los dos están en la misma página y que no hay sorpresas, que llamen o digan algo, gracias por el dinero que nos envió y el esposo o la esposa está de cuál dinero, de qué estás hablando. Yo creo que no solamente es el hecho de que está enviando sin saber, pero es la decepción de que la persona no está diciendo la verdad. Es ese punto el que acabas de tocar, la decepción. Y dentro de los artículos que estaba leyendo para poder compartir con ustedes, fue esto lo que más me llamó la atención. Esa decepción que hay, ese dolor que alguien le ha estado fallando. Y el problema es que esto afecta la relación a futuro porque la persona ya no va a poder confiar de la misma manera y ya no se va a sentir en la tranquilidad o en la seguridad que le depositen su cheque quincenal o mensual o como le depositen su salario a la misma cuenta, porque no sabe si su cónyuge se va a estar gastando ese dinero. Entonces no es solamente del momento en que le mintió o le ocultó la información, sino las repercusiones que esto va a traer a futuro. Sí, creo que es la desconfianza, el hecho de que no puede volver a confiar o siempre va a estar a la defensiva, a dónde envió dinero, qué está haciendo, y eso es lo que crea los problemas o el conflicto en ese matrimonio. Hay otro punto que tenemos aquí y especialmente para las parejas jóvenes, hoy en día especialmente, y vuelvo repito, aquí en los Estados Unidos, no sé, en Centro y Suramérica, pero, o aún en Europa, pero aquí los jóvenes particularmente tienen demasiadas suscripciones. Suscripciones a Netflix, suscripciones a diferentes aplicaciones que pueden ser $1, $2.99, $4.99, $19.99, YouTube y todas las aplicaciones que usted quiera tener a diferentes lugares de las redes sociales, revistas, gimnasios, hobbies o Kindle, Amazon. Yo no sé cuántas suscripciones a veces tenemos que cuando estábamos solteros las podíamos manejar porque eran parte de nuestro presupuesto. Pero una vez que nos hemos casado, debemos tener cuidado en este tipo de suscripciones, porque si su cónyuge también tenía suscripciones, ahora tenemos el doble de suscripciones o el doble de inscripciones, si podemos decir así, a lugares que posiblemente ya no se van a frecuentar en la misma manera. Por ejemplo, ¿cuántos jóvenes tachudos o fornidos les estaban acostumbrados a ir al gimnasio, pero ahora por su trabajo pues ya no tienen el tiempo? Ahora por estar más en la casa no van a poder ir. Y eran $20, $30 mensuales, no sé cuánto pagarían mensualmente. Y es dinero que si no se cancela esa inscripción a tiempo, se puede convertir en cientos de dólares a final del año. Sí, aquí hay uno de los comentarios de la pregunta que mi esposo hizo, ¿qué error usted cometió? Y Hailey Cortés dice, cuando me casé no sabíamos administrarnos y nos endeudamos mucho con tarjetas de crédito y préstamos de banco. Tuvimos nuestros hijos y fue muy difícil salir de deudas. Wow. ¿Y cuál sería entonces la pregunta? Bueno, tú estabas diciendo que por favor pusieran en el chat
qué errores cometieron Ok. cuando se habían casado. Bueno, ahí gracias por compartir ese error, porque sé que va a ser de bendición para todos. El pastor Abiel Urteiz desde Puerto Rico, Dios me lo bendiga y gracias por estar con nosotros. Pregunta si es correcto entrar al matrimonio con una mentalidad financiera de lo tuyo, lo mío y lo nuestro. Bíblicamente hablando, no, y simplemente no, porque ya no serán dos, sino ahora somos una sola carne. Y yo estoy seguro que esto puede incomodar a algunos, especialmente cuando han habido personas que han trabajado, se han esforzado, posiblemente ya tienen cierto patrimonio y no quieren que de alguna manera esas finanzas o esos assets o ese patrimonio haga parte de su cónyuge. Pero en la realidad que estamos viviendo en la actualidad, pues hay muchas personas que firman un prenup, se dice en inglés, o un acuerdo prenupcial. Pero como hijos de Dios, sabemos que la palabra del Señor nos enseña a que somos una sola carne. Y si esta persona que está al lado mío es la que me va a acompañar por el resto de mi vida, no debería por qué tener cuentas separadas. Yo pienso que si una pareja tiene que llegar a ese punto, pues no está segura y no confía en la otra persona y más bien, pues es mejor que no se casen. Definitivamente. Si verdaderamente ama a esa persona, está dispuesto a compartir todo lo que tiene. De lo contrario, no sería un amor genuino o completo. Y una persona que se le pida que firme un acuerdo prenupcial, pues debería pensarlo muy bien antes de entrar en esa relación. Sí. ¿Qué más tenemos por aquí? En una encuesta dice que se hizo en el 2018. El 19% de las personas encuestadas dijeron o aceptaron que tenían tarjetas de crédito a escondidas de su cónyuge. ¿Qué piensas al respecto? Muy tremendo. Creo que volvemos a lo mismo, está la mentira, el engaño, y pues eso realmente no es saludable, no es conveniente. Si para algo, yo no voy a decir tan elemental, porque el dinero es serio, pero si para algo así se recurre al engaño, pues imagínese en qué otras cosas esa persona le va a engañar. Tengo aquí que 1/3 de las personas que usan las redes sociales, social media, para poder guardar como el estatus de la apariencia y de todo lo que se ve en las redes sociales, dice que el 40% de esa generación, la generación Z, ellos están dispuestos a gastar más con el fin de que se vean bien en las redes sociales. Las apariencias engañan. No se deje llevar por todo lo que ve en las redes sociales de sus amigos o de los que ni siquiera aún conoce. Ninguno tiene un estilo de vida igual a otras personas. Y de eso estuvimos hablando un ratito en el carro. ¿Quieres tocar este tema? Sí, yo creo que tal vez personas que toman vacaciones o se van a lugares muy caros o están en tiendas lujosas y que suben esas fotos a las redes sociales, pues eso es de alguna manera como incitar a los demás para que, to keep up, o para que les lleguen al nivel de lo que ellos hacen y pues no es correcto. Generalmente es muy raro ver los aspectos negativos de una persona en las redes sociales. Nadie habla de sus emociones negativas, nadie habla de los momentos difíciles, nadie habla que está perdiendo la casa, que le van a reposeer su carro. Nadie se toma una foto allá en el trabajo cuando está, no sé, haciendo X labor. Nadie hace eso. Definitivamente. Entonces tenga cuidado con esas apariencias que otras personas presumen tener cuando en realidad no tienen. Otro punto muy importante, especialmente para las parejas recién casadas, y tú me lo mencionabas, es con aquellos jóvenes que hasta ahora entran en esa nueva etapa de sus vidas, en la etapa matrimonial, y se
Comparan. Se quieren comparar con el estilo de vida que tienen sus padres. Cuando sus padres ya tienen 25, 30 años de casados, cuando han tenido toda una carrera profesional o de trabajo, pues usted no puede comparar las finanzas con ellos. No se haga ese daño. Todos debemos ir en esa escala de valores de finanzas, y tarde que temprano usted va a llegar al lugar donde está o a la posición donde están sus padres, pero no pretenda llegar de la noche a la mañana ya. Todo requiere tiempo en esta vida. Yo creo que si alguien se esfuerza y trabaja de una manera, sí, esforzadamente, y lo puede hacer, pues qué bueno, pero no a un punto donde está arriesgando, donde está endeudándose de una manera excesiva y que no puede dormir, no puede disfrutar con su pareja, no puede tener un momento de felicidad porque está pensando en las deudas. Correcto. Lo ideal sería entonces entrar sin deudas al matrimonio. Eso es lo ideal, pero... Exacto. No es real. No es real. Es muy probable que de recién casados van a entrar con alguna clase de deuda. Correcto. Pero entre más baja sea, mucho mejor. De ahí la importancia de lo que en el mundo financiero se conoce como un presupuesto. Ese plan financiero que usted hace cada mes para poder administrar sus finanzas. Y especialmente para aquellas parejas que están a punto de casarse, deberían sentarse y crear un presupuesto específicamente para su boda. Exactamente cuánto dinero es el que van a gastar, cómo lo van a distribuir y asegurarse que no se salen de ese tope para que puedan tener una boda tranquila, y no solamente una boda, sino para que inicien su matrimonio con la menor cantidad de deudas posibles. Correcto, por eso es importante, y tengo aquí en mis notas, de que los recién casados deben cambiar ese chip, esa manera de pensar de soltero y transferirlo a casado, porque ya no es una sola persona, ahora estamos hablando de dos, y pues hay más gastos, incurren en otras doblemente. Así es. De ahí que tenemos que hablar por unos instantes de lo que es un presupuesto. A ninguno nos gusta, especialmente, sentarnos y abrir los estados financieros del banco para darnos cuenta en qué gastamos el dinero. Nos gusta ver cuando nos depositan el cheque o el salario. Nos gusta ver cuando ingresa dinero a nuestra cuenta, pero no queremos contar con aquellas cosas que hemos gastado. Y el problema es, especialmente cuando hay dos personas utilizando una misma cuenta, que no llevamos ese récord de las cosas que se están gastando. Debe haber un límite. Hay una clave en cuanto a lo que es el presupuesto. Hay unos puntos esenciales, pero dentro de todos esos, el más importante es la comunicación. Creo que a través de estos micrófonos se ha hablado una y otra vez de la importancia de la comunicación, y esta es indispensable también para las finanzas. Correcto, yo creo que como dijo mi esposo, la clave es sentarse, crear un plan, cuánto se ganan, cuánto gastan, qué tipo de deudas tienen, cuánto van a pagar en su nueva casa, su nuevo apartamento. Algo que las nuevas parejas deben hacer es, si tienen dos aseguranzas de carro separadas, pues juntarla para que no haya un gasto para un lado y para otro, dos compañías telefónicas. Todo eso lo tienen que poner en una lista y de esa manera comenzar a planear económicamente su matrimonio. Definitivamente. El crear el presupuesto es muy básico, es muy esencial, y hoy en día, con todas las herramientas que se encuentran en el internet o aún en los programas de nuestros computadores, de nuestros laptops como Excel, le trae ya una hoja básica para realizar su presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Sencillamente una hoja donde usted puede poner exactamente cuánto gana y detallar específicamente
cuánto gasta. El secreto no es, ganar más, sino aprender a administrar lo que usted ya gana. Y vuelvo y repito, desafortunadamente muchas personas no saben qué es lo que están gastando. Hay personas que son, vuelvo y repito, compradores compulsivos. Hay adictos al café, hay adictos a muchas cosas que les gusta comprar todo el tiempo y piensan que porque solo vale $1, solo vale $2, pues no afecta. Pero cuando usted ha comprado 5 canciones, ya no es $1, ahora son $5. Y si a esos $5 le añade 4 cafés en el Starbucks, entonces ya no son los $5, ahora son $30 los que ha gastado. $30 que pueden hacer la diferencia en el presupuesto de una pareja que hasta ahora está comenzando. De eso se trata el presupuesto, de sentarnos con nuestros estados financieros, con los recibos y mirar exactamente en qué es que nosotros estamos utilizando nuestro dinero para que el próximo mes podamos hacer los ajustes necesarios. ¿Qué es lo que ya no podemos seguir gastando? ¿Qué es en lo que podemos invertir? Y como decía mi esposa anteriormente, no se trata de convertirse en un tacaño, de que no podemos volver a salir, no podemos volver a comprar mitad esto. De hamburguesa, la compartí. Se trata de saber administrar nuestras finanzas. Yo conocí de alguien que me decía que cada vez que hablaban de las finanzas, era una pelea completa. Wow. Terminaban discutiendo y más bien, ¿y por qué me casé? Y contigo no se puede y lo otro. Y pues yo creo que no debe de ser la razón por la cual sea el presupuesto tiene que ser negativo. Yo no creo que debe ser ese objetivo de pelear o de discutir, sino más bien a pensar de qué manera podemos alcanzar nuestro sueño. Porque yo creo que cada pareja, cada recién casado tiene un sueño, tiene un deseo, queremos llegar a tal lugar. Y más bien que ese momento mensual o no sé cada cuánto lo deberían de tener. Es algo que pudieras dirigirnos, pero tornarlo en un momento de sueños, un momento positivo, un momento donde si hacemos esto, si ahorramos lo otro, en tanto tiempo vamos a alcanzar nuestro objetivo. Definitivamente, de eso se trata. Ese es el propósito de hacer el presupuesto, para reconocer cuáles son nuestros gastos inmediatos, pero también para empezar a establecer, número 1, un plan de emergencias que por lo menos debe cumplir con unos 6 meses. Toda pareja, toda persona en lo posible debe tener un ahorro para emergencias, no mínimo o máximo, más bien de 6 meses. ¿Por qué? Estamos viviendo tiempos muy difíciles financieramente y en cualquier momento uno puede perder su trabajo y la persona debe estar en la capacidad de sostener su trabajo por los próximos 6 meses. Casa. Aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, hermanos pastores, ¿cómo tratar la situación de cuando hay joint visas o tarjetas de crédito juntas y el uno la usa sin límites y la excusa es, pero todo lo que compro es para la casa? Wow, esa es una muy buena pregunta. Creo que volvemos a lo mismo, la importancia de la comunicación, de sentarse y mirar si verdaderamente estas cosas que están comprando son necesarias. Ahora, hay compras que pudieran ser necesarias, pero ¿qué tanto podemos esperar para poder llegar a hacer esas compras? Hay unas 3 preguntas que yo siempre hago en mi libro de Pongámonos a Cuentas, es si verdaderamente necesitamos lo que vamos a comprar, si lo queremos o si lo deseamos. Necesidad es lo que se necesita ahora mismo, lo que se requiere en este mismo instante. Y en esas categorías, pues principalmente está lo que es la comida, el techo donde vivimos, el transporte y la aseguranza de salud. Esas son cosas que realmente son prioritarias. Pero hay otras cosas que caen bajo la categoría de querer.
y cuando algo se quiere, es algo que definitivamente se puede esperar. Sí, realmente es mirar. Ahora, si usted siente que hay una necesidad en la casa, pues háblelo, consúltelo, y si es algo que se necesita y no que se quiera, pero que se necesite, pues entonces algunas veces hay que hacer esfuerzos. Marlon y Elizabeth contestan amén, amén. Aquí Bani Pizarro dice, oh, hay sopa en la casa, ya no comeremos en la calle. A eso es lo que me refiero. Una verdadera necesidad es que necesitamos comer. Tenemos que alimentarnos, sí o sí. Y pues si hay comida en la casa, el restaurante puede esperar. A eso ya sería un querer. Cuando alguien dice, no, pero es que yo no quería sopa, yo quiero una hamburguesa. Haga la hamburguesa. Entonces no tienen verdaderamente hambre, lo que quiere es salir a comerse una hamburguesa. Entonces, si verdaderamente hay una necesidad que se llama hambre, la sopa que tiene en casa le puede servir. Aquí tengo en las notas, la vida social puede ser peligrosa porque tantas salidas o las salidas excesivas los hacen gastar más. Tengan mucho cuidado, joven, especialmente si se acaba de casar, porque cuando estaba usted soltero y usted vivía en casa todavía, pues usted no estaba acostumbrado a pagar todo lo que era renta, luz, agua, teléfono, aseguranza, en fin, todos los gastos que ahora se le han venido encima, y usted ha estado acostumbrado a salir con sus amigos de la iglesia y ha estado comprando comida porque sus padres no le han exigido que usted lleve cierta cantidad de dinero a su casa, pero ahora su estilo de vida ha cambiado y usted va a tener que hacer ajustes en la vida social, como dice mi esposa. Sí, yo pienso que, claro, uno quiere pasar ese momento social, uno quiere salir con los amigos, pero no siempre tiene que ser para comer o para ir a un restaurante. Se puede una salida a tomar un café o a comer un helado, y se disfruta con esas otras parejas, amigos jóvenes, pero se está cuidando la economía. Definitivamente. Hay muchos puntos que todavía queremos trabajar o compartir con ustedes, pero el tiempo va avanzando velozmente. Aquí escribe Yuri, muchos cumpleaños y fiestas familiares y amistades. Es correcto. ¿Qué hacemos con tantas graduaciones, matrimonios, cumpleaños? Y definitivamente no estamos diciendo que vaya con las manos vacías, pero tantas, yo pienso que es seleccionar a qué tipo de fiestas voy a ir, porque si voy a todas las fiestas, pues imagínense cuántos regalos vamos a gastar. Definitivamente. O volver a nuestros tiempos antiguos, donde en vez de estar regalando tanto dinero, pues más bien seamos creativos con un regalo que sea mucho más cómodo, porque de lo contrario, esta cantidad de dinero que estamos regalando, especialmente en el tiempo en que estamos, mayo, junio son las graduaciones, y si nos invitan a 6, 7 graduaciones y usted regala $20, $30 en cada una, está hablando de más de $200 que no eran parte de su presupuesto. Correcto. Eso sin contar todas las bodas y todas las quinceañeras y todo lo que se viene en los próximos días. Sí, especialmente si vienen de una familia grande y hay que incurrir en el regalo, fiesta de la madre, fiesta del padre, bueno, todas esas cosas que, pero eso no estoy inquiriendo. Ya viene la fiesta del padre, por favor, compre un regalo para su papá si lo tiene, porque esas son épocas bonitas. Y no estamos promoviendo fechas, sé que algunos la celebran, otros no, pero que no sea injusto si Correcto. Celebraron el Día de la Madre y no van a celebrar el Día del Padre. Y no vamos a entrar en razones que si fue buen padre, no fue. Aquellos que desean hacerlo y tienen su padre con ustedes, definitivamente háganlo, sería una tremenda bendición. También hay otro punto muy importante, y es que no solamente usted debe ahorrar para emergencias, pero desde ya, no importa que usted tenga 20, 22, 23, 24 años recién casado, usted necesita empezar a ahorrar para su retiro.
Muy, pero muy importante. Yo recuerdo cuando tenía unos 22 años, en el trabajo secular que yo estaba realizando, un señor me dijo: Andrés, usted ya está ahorrando para su retiro, usted ya tiene un 401k. Y yo le dije: no, yo estoy muy joven para eso. Y él sencillamente me respondió: yo también pensaba lo mismo, pero hoy ha llegado el día de retirarme. Y en cualquier momento usted va a cerrar los ojos, los vuelve a abrir y va a ser su tiempo de retirarse. Tenga cuidado de no empezar para ahorrar para su retiro, especialmente cuando su compañía le ofrece cierto porcentaje si usted ahorra. Hay muchas compañías que regalan, literalmente esa es la palabra, regalan el 1%, 2%, hasta el 5% de los aportes que ustedes hacen. Eso es dinero verdaderamente gratis que usted no puede dejar perder, y por muy joven que sea, debe empezar a planear para su retiro. Yo creo que el más fuerte en ahorrar puede ayudar a su cónyuge, porque en una pareja siempre hay opuestos, ¿no? Uno gasta más, el otro es más tacaño o más ahorrativo. Entonces, el uno puede ayudar al otro y de esa forma, pues, se comprometen, no solamente para el momento, pero para su futuro. Eso es algo muy, muy importante, porque los años pasan y ya no va a haber las mismas fuerzas para trabajar. Vendrá el momento donde ya no se puede hacer, y la pregunta es si estamos preparados para cuando nos vayamos a retirar. Así es. Hemos estado hablando a lo largo de este programa de lo que son algunos errores y algunos consejos para nuestros jóvenes especialmente, pero para todos en general, que debemos tener en cuenta para nuestras finanzas. Pero si usted nota, hasta el momento hemos hablado, pudiéramos decir en términos generales, términos humanos, las cosas que nosotros como pareja podemos hacer para mejorar nuestra economía. Pero hay algo que no es que lo hayamos querido pasar por alto, sino que al contrario lo hemos dejado para este punto, para este último punto, y es muy, pero muy importante. ¿Qué opina Dios de nuestras finanzas? ¿Cuál es la parte espiritual? ¿Qué papel juega Dios, su palabra, en nuestras finanzas? Es bastante crucial, pienso yo, porque como dice la Biblia, Dios es el que nos da todo, de Él proviene toda buena dádiva, y si nosotros nos olvidamos de Dios en esto tan importante, pues podemos pasar momentos difíciles. Definitivamente. Yo sé que es muy, pero muy tentador, especialmente, vuelvo y repito, para una pareja recién casada, cuando están atravesando todos los ajustes financieros, los nuevos cambios. Puede ser muy tentador decir: bueno, a partir de hoy no vamos a diezmar, no nos va a alcanzar, no vamos a ser fieles en nuestra mayordomía, ya no podemos ofrendar. Pero yo quiero decirle, en el temor a Dios, que estos son los peores errores que una pareja cristiana puede cometer. La mayordomía es vital en nuestras finanzas, en una pareja cristiana. De Dios provienen todas las cosas y Él es el que abre las puertas. Él es el que suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Me he dado cuenta que en los últimos días han salido multitud de shortcuts, de reels, de TikToks que están yendo en contra de estos principios de mayordomía. Y quiero invitarle a que usted tenga bastante cuidado en todo lo que usted ve, escucha en las redes sociales, porque no todo lo que está allí es realmente conforme a la palabra de Dios. Hay miles, hay cientos de miles y aún millones de cristianos que han experimentado las bendiciones de la mayordomía y hasta el día de hoy pueden dar fe de que han sido muy, pero muy bendecidos de parte de Dios. Que no se lo digan las personas de ahora. Váyase a la palabra del Señor y preguntémosle, por ejemplo, al hijo de la viuda de Sarepta si valió la pena que su madre fuese fiel al Señor en un momento crucial. Y ese hijo de la viuda de Sarepta nos va a decir: valió la pena que mi madre fuese fiel en su mayordomía. Si le preguntamos a Salomón si valdría la pena ser fiel en la mayordomía, él nos va a contestar y él va a decir: yo aprendí
que de mi padre, que debo honrar al Señor con todos mis bienes y que hay promesas de vida allí en estas, cuando somos fieles en nuestra mayordomía. Quiero animarles de una manera especial, definitivamente, a orar, a pedirle al Señor, como decía mi esposa, mucha, pero mucha sabiduría en el manejo de sus finanzas. En segundo lugar, si es posible, hable con su pastor, que los guíe, que los instruya en la manera en cómo pueden manejar sus finanzas. Y en tercer lugar, y no menos importante, definitivamente ser fiel en su mayordomía. Yo quiero decirle a una pareja que tal vez está pasando dificultades económicas, una familia que están pasando esa temporada de las vacas flacas, que hay escasez, que el dinero no alcanza. Dios es un Dios de promesas y la palabra del Señor dice que si Él cuida de las aves, Él también va a cuidar de nosotros. Si Él alimenta a los pajaritos y a la creación, cuanto más a usted y a mí que somos sus hijos, pero nuestra fe necesita ser activada. Pida sabiduría, ore por su economía, por la administración de su dinero. Hay algo que yo siempre lo hice con mis hijos cuando estaban pequeños, que nos íbamos para el mall, en el carro orábamos y le decíamos: Señor, no permitas que vamos a gastar más de lo que necesitemos. Y yo le decía: Señor, ayúdame a ver buenos especiales. Y muchas veces encontraba ofertas en la ropa y no gastaba tanto dinero como el precio completo de una prenda de ropa. A manera de testimonio puedo compartirles que recién casados con mi esposa, que a propósito estamos a punto de cumplir 21 años de casados desde ya. Muchas felicitaciones, mi amor. Estamos a dos días exactamente de cumplir 21 años de casados, pero como cualquier otra persona fuimos tentados en determinado momento, mientras que sucedía ese ajuste de nuestras finanzas, a no ser fieles en nuestra mayordomía. Veíamos que no teníamos un control todavía absoluto de ello y eso nos llevó a un mes no poder ser fieles a Dios, porque eso es algo que nosotros hemos comprendido, que cuando nosotros somos fieles en nuestra mayordomía, no lo estamos siendo a un hombre, a una iglesia, estamos siendo fieles a Dios, al Señor. Es que nosotros le ofrecemos nuestras finanzas, reconociendo que Él es el primero en todas las áreas de nuestra vida, inclusive nuestras finanzas. Pero recuerdo muy bien haber sido tentado en una ocasión recién casados y no dar nuestros diezmos en nuestra iglesia local donde asistíamos, y vimos cómo ese mes fue muy difícil. Ese mes se nos dañó el aire acondicionado, ese mes tuvimos varias reparaciones en casa, sentíamos que algo no estaba bien, y cuando caímos en cuenta, pues recordamos que era que habíamos fallado en esa área, y Dios ha prometido abrir las ventanas de los cielos. Él nos pide que le probemos y Él derramará bendiciones hasta que sobreabunde. Vale la pena serle fiel al Señor. Amén, amén.